Hola, aquí estamos con la Biblia abierta, lista, marcada. No hay muchas marcas. Estamos ahí en estos capítulos importantes de instrucciones de Moisés para el pueblo de Israel en ese tiempo de formación, donde a veces parece un papá, un maestro hablándole a un niño, ¿no? Marcando, recalcando, repitiendo, pero bueno, todo eso forma parte de la instrucción verdadera que Dios quería darle al pueblo para salvarlo. ¿Se acuerdan la frase? Para que les vaya bien. Y bueno, hicieron lo que con su testarudez les digo. Lo que nosotros estamos viendo, con todo respeto, es lo que el Señor quiso marcarles para que siempre se supiera que Él les dijo, que Él les enseñó, que Él les estuvo yendo a su corazón, a su mente, a su raciocinio, ¿sí? Y como dijimos a veces, no desde un creador autoritario, fue desde un padre amoroso que se había encariñado y por eso eligió su pueblo, y entonces les estaba enseñando. Todavía eran prácticamente nómades, iban del desierto, habían tenido algunas batallas, pero todavía no se habían aposentado en el lugar que Dios les había prometido. Por eso, en este tiempo del Deuteronomio tenemos instrucciones. Hoy vamos a empezar con el capítulo 12, y que es como un código, ¿no? Como un código que enfatiza los aspectos que para Dios eran tan importantes, los del culto. Ayer estábamos viendo más atrás, donde hay toda la enseñanza acerca del tabernáculo, el cual es llamado santuario, el lugar de la adoración, porque Dios sabía que la manera de que no se fueran tras de otros dioses, de los lugares donde ellos iban a tomar, era que tuvieran claro, reglamentadas, ¿no? Todos los aspectos, ¿sí? Del culto que él les había enseñado que tuvieran con su. Por eso que hoy nos vamos a llamar el espacio de hoy pautas para el culto, ¿sí? Que les había dado muy detalladamente acá a partir del capítulo 12. Y vamos a ver que en los capítulos siguientes vamos a recapitular aspectos que han sido enseñados anteriormente en los otros libros del Pentateuco. Muy bien, arrancamos con el capítulo 12. Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer. Es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Eso nos enseña cómo estos pueblos paganos tenían esos lugares de culto. Quizás por eso Dios se ocupó rápidamente de enseñarles a hacer eso, ese tabernáculo, ese lugar especial para el culto, para que no fueran a imitar los lugares que usaban los otros países. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo varias veces que Él era fuego consumidor? Y todo lo que el Señor consumía era la idolatría de los otros pueblos. No harán lo mismo ustedes, está diciendo, con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar.
palabra de autoridad, ¿sí? Entonces, marca con toda claridad que no eran los lugares donde estos otros pueblos tenían sus centros de adoración, sino el lugar donde él decida habitar. Porque la cuestión no era tener lugares sagrados. El Señor está en todos lugares, ¿no es cierto? Es invisible y está en todo lugar de su creación. Pero Él les hablaba que iba a decidir habitar para que fuera el centro de la adoración y el centro de reunión del pueblo con su Dios. Bien, allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Esto tiene sentido completamente, porque para ellos debían diferenciar lo que significaba las idolatrías de los otros pueblos que se agarraban de esos dioses que ellos habían inventado, ¿no? Que habían inventado, para encontrar ahí un canal de su vida religiosa. La religión de Jehová era una relación de él, Padre Creador, con su pueblo, y entonces lo que él les va a enseñar desde el lugar de culto va a ser para que se regocijen por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, en la caminata, en el desierto, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Y el lugar donde el Señor su Dios decida habitar, al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. Todas las cosas de Dios eran de primera calidad. Ya después lo vamos a ver cuando detalle, pero selectas, ofrendas selectas. Bien. Y se regocijarán, de nuevo, la alegría, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas. Interesante. No eran desechados, no eran mandados afuera, con todo, formaban parte del pueblo. Y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia, permanentemente marcando, como para que quede bien claro. Cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Acá empezamos con el código del culto. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. A ver, leo bien. Señor elija en una de tus tribus. De manera que el Señor iba a implantar sus lugares. Sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, pues el Señor tu Dios según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla, estés o no ritualmente puro, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo. Pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Yo tenía marcado Levítico 17, es una de las cosas que van con todo detalle. Leemos un poquitito.
cuando habla de que si alguien coma cualquier clase de sangre, Levítico 17:10, cualquier sangre de clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva con ustedes. Esto era una enseñanza de contenido espiritual, ¿sí? Estamos muy lejos de eso. Hay toda una ritualidad que tenía que ver con el mundo oriental y antiguo. Pero esto era muy claro. Se comía la carne, la sangre iba para la presentación a Dios y la propiciación tenía que ver el símbolo de que eran los pecados que iban a ser limpiados por esa ofrenda de sangre. Bueno, allá llevarán, estamos acá. Allí, en presencia del Señor, su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán. No, ya pasamos de ahí, ya pasamos de nuevo lo del regocijo. Acá estamos en la 17. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor por los logros de tu trabajo. Nuevamente dice, cuídate de no abandonar al levita mientras vivan en la tierra. Bien, vamos al 20. Cuando el Señor tu Dios haya extendido tu territorio, según te lo ha prometido, y digas, ¿cómo quisiera comer carne? Acá el Señor habla como si estuviera charlando. Podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios desea habitar, o sea, donde va a estar el centro del culto, podrás sacrificar animales de tus ganados y rebaños según mis instrucciones, y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Come de tu carne como si fuera carne de gacela o de ciervo, estés o no ritualmente puro, podrás comerla. Vemos que estamos con una repetición de texto acá, ¿no? Pero asegúrate de no comer la carne, porque lo de la vida en la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. Las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Voy mirando las referencias y las referencias, la mayoría están en el libro de Levítico, donde están todas estas cosas con todo detalle. Pero aquí, que es el libro que seleccionado de las enseñanzas del Señor y que Moisés había recibido, acá tenemos como una recapitulación de todas las enseñanzas que el Señor había dejado, en este caso, sobre el culto, sobre todo lo cultico. Bueno, entonces acá le dice que coman lo que quieran, tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Esto es la carne que se les antoja en cualquier momento cuando tengan ganas de comer carne. Y evidentemente eran muy carnívoros porque no se menciona ningún otro tipo de alimento.
Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Marco estas dos cosas, ¿no? Podía haber dicho lo bueno a los ojos del Señor tu Dios o lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Pero en eso que hemos ido marcando tantas veces que van de a dos las palabras, como para darle un segundo significado, como para completarlo, ¿no? Es bueno y es recto delante del Señor obedecer a todo esto que tenía que ver con culto al Señor. Ya ven que no les prohibía comer su comida diaria que debía ser carne. Esto era como los gauchos argentinos de la llanura, ¿no? Asado, puro asado. La libertad que Dios les da, pero pone en primer lugar las cosas que Él les demandó, les exigió que tenían que ver con el culto a Él. Ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará las naciones que vas a invadir y desaparecer. Vuelve nuevamente el tema. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. La trampa de inquirir acerca de sus dioses, de manera que es como ni siquiera saber, ni siquiera conocer, ni siquiera averiguar, ¿no? No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? No, eso no hacía falta que Dios lo dijera. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Primero, porque los dioses eran inventos. No había un Dios real, verdadero, al cual siguieran. Sus dioses eran inventos de sus necesidades. Pero fíjense lo que dice ahora. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. De manera que es evidente que el Señor estaba, si a alguien le pudiera parecer muy rigurosas estas enseñanzas, no, de ninguna manera eran, porque estos pueblos habían llegado a prácticas que para Dios y también para nosotros son abominables. Cuídate, ya habíamos visto antes, ¿no? La palabra cuídate. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Si a alguien le parece muy riguroso, ¿no es cierto? Rigurosas estas indicaciones, estas demandas de Dios, acuérdense que Dios sabía que todo eso era bueno y recto, que era justo, como dijo en alguno de los versículos, y que era para que les vaya bien, para que les fuera bien. Se los estaba anticipando. Bueno, viene el capítulo 13. Esto, por supuesto, fue escrito todo de corrido, pero estas divisiones era para que nos fuera como un relax en cada texto, sobre todo en estos que no hay demasiadas parte narrativa, ya vimos algunas tenía, pero más que nada son estos mensajes en los cuales Dios está enseñando por medio de Moisés. Capítulo 13. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario.
Sí, interesante. Acá aparece un nuevo elemento. Ojo con los charlatanes que vienen a ofrecer eh, otros dioses, otras prácticas. El Señor tu Dios te estará probando, para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tú debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécele. Sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y que te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Alerta y también rígido, ¿sí? Era cumplir. Ellos, recordemos de dónde venían, ¿no? Eran ese pueblo esclavo, ignorante, analfabeto, a quien Dios había liberado porque serían la base de la formación del pueblo en una tierra que Dios había prometido. Pero está quizás tratándolos un poco como niños. Bueno, tengan cuidado que ninguno que venga con otras ideas o con otros ídolos para adorar, que se vayan detrás tontamente. Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso. Tampoco le tengas lástima, no te compadezcas de él ni lo encubras, ni dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Entonces todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. El Señor no estaba estableciendo el asesinato, ¿no? Estaba advirtiendo, porque era esa palabra abominable, es una palabra muy fuerte. Dios abominaba la idolatría y les estaba enseñando, los estaba instruyendo acerca de los peligros de la idolatría. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Esto era si de alguna de las ciudades que el Señor te da para que habites, si viene el peligro, eh, primero era que te aparezca alguno de esos visionarios o que decía profetas, ¿no? Pero ahora, si de algún corre un rumor, ahora era con un rumor de que han surgido, ¿no? Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción.
De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques, tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto delante del Señor. Acá no dice lo bueno y lo recto, ¿eh? Acá lo recto. Bien, llegamos hasta acá. Hemos hecho hoy el capítulo 12, capítulo 13, ¿sí? Que viene intenso, ¿sí? El mismo Señor que les dijo que los eligió porque se encariñó con ellos, ahora los está poniendo en, en los rieles correctos, ¿sí? Se dice que un tren tiene libertad cuando anda por los rieles. Si se quiere independizar, hacer lo que quiere y sale de los rieles, se liberó, pero no va a poder caminar. De manera que esa es una ilustración muy clara de la obediencia que el Señor pide, porque es para bien, porque es para verdadera libertad. Muy bien, adelanto el título de lo que viene en el capítulo 14, alimentos puros e impuros. Vamos a ver si nos enteramos bien este tema de cómo son los alimentos que Dios permitía y los que Dios prohibía. Muy bien, estamos en el corazón del Antiguo Testamento, entendiendo la voluntad de Dios en la guía y en la enseñanza del pueblo de Israel. Muy bien, vamos a seguir, que el Señor los bendiga.